Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente sesión, que va a ser el tema de sobrecosto. Ya habíamos visto la parte del costo directo, cómo es la integración de un precio unitario, el cual va a corresponder a materiales, mano de obra, equipo y herramienta. En esta segunda parte de la integración de un precio unitario, vamos a manejar lo que es el sobrecosto. La primera definición que vamos a ver es la del sobrecosto y este se va a definir como el conjunto de porcentajes adicionales al costo directo que se contempla para obtener un precio unitario o un precio de venta. Cabe mencionar que dentro de lo que es la definición de precio unitario, que es la remuneración pagada a un contratista por la ejecución de una unidad de trabajo terminada, sería comparado en cualquier otra actividad como un precio de venta, el conjunto de todos estos costos. Bueno, volvemos a tener lo que es nuestro diagrama, en el cual contemplamos precio unitario, que está integrado por dos elementos, lo que es mi costo directo y mi sobrecosto. Mi costo directo está integrado por materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Ya vimos estos tres elementos. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es el sobrecosto. El sobrecosto va a estar integrado por cuatro principales elementos. Todos estos elementos del sobrecosto van a estar calculados mediante porcentajes que vamos a ir calculando de acuerdo a cada uno de los elementos y su definición. Vamos a comenzar con el elemento indirectos. Según nuestro reglamento de la Ley de Obras Públicas, y servicios relacionados con las mismas, los indirectos van a ser los gastos correspondientes a todos aquellos gastos realizados que son necesarios para la ejecución de los trabajos y que no están incluidos en los costos directos que realice el contratista. Estos costos indirectos van a estar clasificados de acuerdo a su naturaleza en dos rubros que están marcados aquí y los cuales son los indirectos de campo o de obra y los indirectos administrativos o de oficinas. Todos ellos, bueno, van a estar contemplados tanto en oficina central como en el sitio de los trabajos, de acuerdo a su aplicación. Dentro de estos gastos van a estar los gastos administrativos, los de organización, la dirección técnica, la vigilancia, la supervisión, la construcción de instalaciones generales necesarias para la realización de los conceptos de trabajo, tales como almacenes, bodega, camper, etcétera. El transporte de la maquinaria o equipo de construcción, en algunos casos los imprevistos, prestaciones laborales y sociales que van a corresponder al personal directivo y administrativo. Estos costos indirectos se deben de considerar en función del tamaño de la empresa. A mayor sea el tamaño de la empresa, más personal va a tener y por lo tanto más gastos en cuestión desde sueldos y salarios hasta la parte de la estancia, oficinas en donde va a estar establecido ese personal, mobiliario, computadoras, papelería, etcétera. Se deben de considerar estos costos porque corresponden a oficinas centrales donde el contratista va a tener pues los gastos necesarios para realizar el apoyo en la parte administrativa y la superintendencia que directamente va a corresponder para la ejecución de los trabajos. Aquí se deben de considerar todo lo que se aplique en ellos. Como comentario, todos los gastos desde el personal, por ejemplo, de la recepción, secretarias, auxiliares administrativos, contadores, director general, gerente de construcción, que de repente está una parte en oficina y una parte en campo, también es importante considerar todos estos costos. Se tienen que considerar los costos indirectos expresados como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. A cada concepto de trabajo le tenemos que agregar un porcentaje adicional para estos gastos. Generalmente en las empresas se desarrolla lo que es un barrido general de los gastos que se realizan de manera anual y eso nos da el poder llegar a un porcentaje para cada obra. Obviamente va a haber condiciones en las que la obra va a requerir que elaboremos los indirectos para casos muy particulares. Por ejemplo, cuando hacemos obras foráneas, ya vimos que en mano de obra del costo directo agregamos, por ejemplo, los viáticos, los hospedajes, etcétera. Pero, por ejemplo, en el caso de
maquinaria, que dentro de los costos indirectos se nos maneja lo que es la transportación de la maquinaria, también el hospedaje, los viáticos, la alimentación del personal técnico administrativo. Eso me incrementaría lo que es mi porcentaje de indirectos. Por ejemplo, si estoy establecido en la Ciudad de México y voy a hacer una obra a Playa del Carmen, por ejemplo, como el ejercicio que hicimos, esto es muy importante puesto que me costaría, aparte de hospedaje y viáticos del personal que va a ejecutar la mano de obra, el personal que va a hacer la función de la supervisión, las cuestiones técnico-administrativas, también tengo que proporcionarle los costos de hospedaje y viáticos. Y entonces no sería el mismo porcentaje el que ocupo para una obra en esas condiciones que a lo mejor si estoy en la Ciudad de México y sé que mi personal técnico y administrativo habita en la Ciudad de México. Entonces, estas son características muy importantes. Todos los vehículos utilitarios, celulares, computadoras, equipo que estén establecidos ya sea en la obra o en oficina también deben de ir incluidos. Son variables para las empresas estos indirectos de campo e indirectos de oficina. ¿Por qué? Les reitero, depende mucho del tamaño de la empresa y esto aunado al número de obras que tiene que ejecutar la empresa para cubrir esos gastos. Esto nos da una referencia muy importante. A nivel mercado manejamos un porcentaje de indirectos promedio del 15 al 18%. Promedio porque es lo que a nivel mercado prevalece. Sin embargo, habrá casos en los que las empresas con un 15, con un 14, con un 12 salen en la parte de indirectos. Habrá empresas que debido a las condicionantes particulares de la empresa, a lo mejor un 15, un 18 no les alcanza. Tendrán que subir su indirecto al 20, al 25%. Todo depende de los gastos que se involucren. Aquí también en los indirectos entra lo que es el pago de seguros de la obra, fianzas, gastos de licitación, si tengo que hacer caminos previos para la obra, los letreros nominativos de obra, eh, toda la parte de cuestión documental, si tengo que sacar alguna licencia especial, todo entraría dentro de los indirectos. Entonces, hay un barrido que la ley de obras públicas, por medio de su reglamento, nos proporciona y esta va a venir en el artículo 213. Ese artículo nos da un barrido general de todos los rubros que se deben de tomar en cuenta para los indirectos. A partir de ese artículo 213 del reglamento de la Ley de Obras Públicas, Neodata y diferentes cámaras y instituciones oficiales nos dan un formato para el cálculo de estos indirectos, que más adelante es el que trae cargado Neodata y lo vamos a ver ya sobre el programa. Posterior a lo que es los indirectos viene el financiamiento. El financiamiento, la ley nos la va a definir como el costo que deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y va a corresponder a los gastos que se deriven de la inversión de los recursos propios o contratados que realice el contratista para cumplir con el programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos. ¿Qué es el financiamiento? Ok, va a ser un porcentaje adicional que le tengo que cobrar al cliente o a la dependencia por financiarle la obra. Al final yo como constructor estoy invirtiendo. Si bien puede ser de mi capital, también puede ser de un capital conseguido con una institución bancaria a crédito. Esto es muy importante porque en la mayoría de las obras los clientes no nos pagan un anticipo al 100%. Habrá casos en los que nos den anticipo, los cuales generalmente no rebasan el 30%. Obviamente aquí depende mucho del cliente. Y un punto súper importante son las bases de concurso. En bases de concurso nosotros vamos a ver cuánto porcentaje nos va a otorgar el cliente. Este financiamiento tiene que ir calculado basándose en qué? En un indicador económico, que en este caso nos lo tiene que proporcionar para el caso exclusivo de obra pública el Banco de México. Dentro de lo que son los indicadores económicos que se manejan, están dos principales que manejamos en licitaciones públicas, que son los CETES y la TIE. En su mayoría se ocupa la TIE. ¿Qué es la TIE? Se escribe T mayúscula y IE y quiere decir tasa de interés interbancaria de equilibrio.
Esta tasa es la que corresponde a un promedio de lo que manejan la banca privada. Haciendo un mercadeo, la Bolsa Mexicana de Valores, un mercadeo a los productos financieros que las instituciones privadas bancarias nos ofrecen, el Banco de México tiene esa tasa diaria conforme incrementa o decrementa el dólar y la inflación. El Banco de México establece diario, en días hábiles, lo que es la TIE. Esta TIE es variable, diario puede cambiar. Entonces, este va a ser nuestro principal indicador económico para el financiamiento. Ojo, el financiamiento no va a ser el valor de la TIE. El financiamiento va a ser un cálculo que sí toma como principal referencia ese indicador económico, pero también vamos a utilizar lo que es el porcentaje de anticipo que nos dé el cliente y el periodo en que nos va a estar pagando. Que ese periodo, recordemos, funciona para hacer nuestra ruta crítica o nuestro programa de obra y también funciona para saber a cuánto vamos a estar financiando y a cada cuánto nos van a estar pagando. El financiamiento no hay un mercadeo porque puede cambiar. Incluso del año 2016 al 2017, en 2016 la TIE estaba en promedio 4%. En 2020 actualmente está en 7.75 promedio, varía. Ha subido 3 puntos porcentuales. Para un indicador económico es muchísimo. ¿Qué pasa con este incremento? Obviamente, al incrementar el dólar, la TIE va a subir. Obviamente, a mayor inflación, mayor va a ser nuestro índice de indicador económico. Entonces, no hay una media. Sería mentirles. Y todo depende también del monto de nuestra obra. No es lo mismo que una obra cueste 1,000,000 de pesos y esté financiada a un mes, a una obra que cueste 30 millones de pesos y esté financiada a 2 meses. Es muy variable, entonces es súper importante conocer para el cálculo del financiamiento, primero, el indicador económico que vamos a utilizar, y es importante que conozcamos que en licitaciones públicas nos piden una captura de pantalla del indicador económico vigente. Si estoy haciendo una obra el 1 de febrero del 2020, tengo que traer un indicador económico no mayor a 30 días hábiles. ¿Por qué? Porque si detectan que traigo una TIE del mes de agosto del 2019, quedaría yo descalificado. ¿Por qué? Porque la TIE no está vigente. Entonces, esa parte es muy importante. Tengo que conocer el porcentaje de anticipo y tengo que conocer los periodos en los cuales voy a seccionar mi obra. Ok. Posteriormente voy a tener la utilidad. La utilidad es la ganancia que yo como constructor quiero obtener dado que desarrollé una actividad. En esta parte, la utilidad no hay un indicador ni hay una forma de cálculo. La utilidad, a diferencia de los indirectos y el financiamiento que se calculan, la utilidad aquí se va a proponer. Yo propongo cuánto quiero ganar. Y aquí es muy importante que conozcamos que hay varios elementos con los cuales nos podemos ayudar para establecer una utilidad óptima. Por ahí se maneja mucho el 10%. Es un porcentaje que más por costumbre lo hemos hecho. Sin embargo, hay varios elementos que un poquito más adelante lo vamos a ver. La utilidad se va a proponer y corresponde al inversionista o al patrón de establecer cuánto quiere ganar, qué porcentaje quiere ganar sobre estos trabajos. Posteriormente, nuestro último elemento del sobrecosto, que este sí es muy específico para obra pública, van a ser los cargos adicionales. ¿Y qué son los cargos adicionales? Bueno, van a ser todos los gastos que debe realizar el contratista por estar convenidos como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque se derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte ni de los costos directos, ni del indirecto, ni del financiamiento, ni de la utilidad. ¿Cuáles son los cargos adicionales? Los más conocidos en precio unitario en licitaciones públicas son la supervisión y la auditoría. ¿Qué es la supervisión y qué es la auditoría? Bueno, la supervisión va a ser la revisión por parte de un tercero
Es decir, no por parte ni del cliente ni del contratista, es una tercer persona, que en este caso, hablando de obra pública, puede ser un órgano de fiscalización o de un órgano superior de fiscalización o incluso la Auditoría Superior de la Federación. Ellos tienen la facultad de revisar el proceso de ejecución de una obra. Entonces, al final de cuentas, si yo tengo un supervisor externo, de algún lado tiene que salir el pago. Lo mismo con la auditoría. La auditoría es lo mismo, pero ya cuando se concluyó la obra, se viene y se hace la revisión de cómo se llevó a cabo desde el proceso de licitación, la adjudicación y la ejecución de los trabajos. Entonces, estos dos montos no los puede pagar ni el cliente ni el contratista, porque sería ser juez y parte. Estos rubros tienen que salir de la obra y por eso es que los manejamos en cargos adicionales. Son elementos que no están de ninguno dentro de los otros rubros mencionados, pero tienen que ser cubiertos. Ok, posteriormente les especifico un poquito más cómo es el desglose. Tenemos lo que son los indirectos y ya les comenté que están divididos en dos rubros, de campo y de oficina. Posteriormente el financiamiento y los tres elementos que son necesarios para su cálculo, que es el indicador económico, que en este caso vamos a ocupar la TIE. Si las bases de concurso nos especificaran que tenemos libre nuestra elección del indicador económico, les reitero, habrá veces en los que podemos utilizar los CETES, también son válidos. En su mayoría ocupamos la TIE porque está un poquito más abajo de los CETES. ¿Y qué pasa? Que a mayor sea el indicador económico, mayor porcentaje de financiamiento nos va a arrojar el cálculo. Tenemos lo que es el porcentaje de anticipo y la periodicidad, que estas, les repito, estas dos últimas tienen que venir en bases de concurso. Utilidad. Ok, para determinar la utilidad, dado que es algo libre y que la ley no nos lo establece, es cuestión del empresario, del inversionista. Esta utilidad será fijada por el propio contratista y estará representada por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, los indirectos y el financiamiento. Esto nos lo dice el artículo 219 del reglamento de la Ley de Obras Públicas. Entonces, es libre el cálculo de la utilidad, el establecimiento de este porcentaje y hay tres elementos fundamentales que hay que considerar. La competencia, es decir, qué tipo de obra voy a hacer, qué tanta competencia tengo. Ejemplo, si tengo obra civil, hay muchísimas empresas en México que desarrollan obra civil. Al tener mayor competencia, no me puedo ir a una utilidad tan alta, porque la competencia es algo que me va a topar ese porcentaje. No me puedo ir a un 50%, sería ilógico. Entonces, la competencia va a ser muy importante. Cliente. Aquí el cliente también va a ser un elemento fundamental porque de repente los clientes sucede mucho que nos piden ajustes de costos y que bájale un porcentaje y entonces el cliente también es un punto elemental para la determinación de mi utilidad y el tipo de obra. El tipo de obra también va, además del proceso constructivo que yo tenga, dado que si es especialidad, por ejemplo, hablando de una instalación de gases medicinales en un hospital, sé que tengo menos competencia y corresponde mucho con el punto número 1, que es la competencia. El tipo de obra también interviene mucho el periodo de ejecución, porque no es lo mismo tener una utilidad en una obra de 1,000,000 de pesos a un año del 10%, porque si bien tengo 1,000,000 de pesos, el 10% serían 100,000 pesos, pero a un año no me alcanzarían ni de utilidad 10,000 pesos al mes. Entonces es súper importante ver el tipo de obra, el monto y el periodo de ejecución. Es un punto fundamental también para la determinación de mi utilidad. Después vienen los cargos adicionales, que les menciono, los más comunes son la supervisión y la auditoría. Y esto es muy importante que sepan que los cargos adicionales sí me los tiene que especificar claramente las bases de concurso. Si en bases de concurso no me marcan cargos adicionales, mi cálculo lo tengo que cortar hasta utilidad, porque no me está especificando bases de concurso que debo de incrementar estos cargos adicionales. Entonces, estos son los elementos que yo manejo dentro de lo que es mi sobrecosto. Les muestro cómo sería el cálculo de pie de precio unitario. Es un ejemplo nada más para que veamos cómo se aplican. Ya vimos que todos son porcentajes. Tenemos lo que es el costo directo. Es un ejemplo de un concepto cualesquiera
y tengo costo directo 100 pesos. Algo entre materiales, mano de obra, equipo y herramienta, llegué al precio unitario de 100 pesos. Ok, tengo lo que son los indirectos, un 15%. Previamente ya tuve que haber hecho este cálculo y me da que el 15% lo saco de mi costo directo y van a ser 15 pesos. ¿Qué representa? Que por cada 100 pesos que yo gaste entre materiales, mano de obra, equipo y herramienta, voy a cobrar 15 pesos adicionales. Voy a tener mi subtotal 1, que va a ser la sumatoria de estos dos elementos, y voy a tener un subtotal 1 de 115 pesos. Posteriormente tengo el financiamiento. Yo aquí estoy manejando un ejemplo nada más de 2.5%. Este 2.5% es del subtotal 1. Saco el 2.5% de 115 pesos y me da 2 pesos con 87 centavos. Es decir, cada que yo gaste 115 pesos entre indirectos y costo directo, voy a cobrar 2.87 pesos de financiamiento. Voy a tener mi subtotal 2, que va a ser la sumatoria de mi subtotal 1 más mi financiamiento. Y voy a tener un subtotal 2 de 117 pesos con 87 centavos. Posteriormente voy a tener mi utilidad, mi ganancia. Yo aquí establecí un ejemplo del 10% y este 10% va a ser del subtotal 2. ¿Por qué? Porque yo le voy a ganar utilidad al financiamiento, a los indirectos y al costo directo. Y voy a cobrar 11 pesos con 78 centavos. Este sería mi utilidad. Voy a tener mi precio unitario, que va a ser la sumatoria de mi subtotal 2 más mi utilidad, me va a dar 129.65. Algo que a mi constructor me costó 100 pesos, voy a terminar cobrándole al cliente 129 pesos con 65 centavos. Más IVA, recordemos que el IVA siempre va a venir al final. Este sería mi precio unitario o mi precio de venta. Tengo 29 pesos con 65 centavos más. De estos 29.65 no me los quedo contratista. De ahí voy a pagar indirectos, financiamiento y me voy a quedar mi utilidad. Esta es la forma de hacer el cálculo de precio unitario más convencional y a este formato se le llama formato cascada. Y entenderán después de ver el cálculo por qué formato cascada, porque vamos tomando los porcentajes de los subtotales anteriores y eso es lo que nos da el nombre, formato cascada. ¿Ok? Hasta aquí nos vamos a quedar y posteriormente vamos a hacer este cálculo ya en nuestra obra de Neodata.